El viaje de Chihiro es uno de esos peliculones que hasta que no ves varias veces no te vas dando cuenta de los miles de detalles y referencias que tiene. Como otras películas del director Miyazaki o del estudio Ghibli, como Mi vecino Totoro o La princesa Mononoke, la película nos habla de la relación entre naturaleza, humanos y la espiritualidad de la tradición japonesa en pleno siglo XXI. Pero es que el viaje de Chihiro va un paso más allá en esta complejidad porque está repleto de referencias al shintoísmo. La idea principal de la película es precisamente una de las ideas centrales del shintoísmo, la vuelta a casa. Aviso para cinéfilos. Lo que vamos a hacer hoy aquí en Picado no es un análisis de toda la película del viaje de Chihiro, porque si no, el vídeo duraría 3 horas, pero sí que vamos a desvelar puntos importantes de la trama, por lo que si no has visto la película, te recomiendo que la veas antes y ya luego veas este vídeo para entender todos estos detalles. Pero antes de nada, ¿qué es el shintoísmo? Es un conjunto de creencias, prácticas, al que mal llamaremos religión. Uno de los pilares del shintoísmo es la relación que hay entre uno y lo que le rodea, y la puerta de entrada a este mundo es el asombro. La fascinación por lo misterioso, por esas presencias que no entendemos pero que nos dejan sin palabras y que nos permiten vivir a través de ellas una purificación que nos hace sentirnos como en casa. Y precisamente cuando perdemos el asombro y el misterio por todos estos pormenores de la vida, es cuando tenemos una sensación de pérdida de hogar. Justo el punto de partida del viaje de Chihiro. En este vídeo vamos a hacer justo lo contrario a lo que propone el shintoísmo. En vez de asombrarnos con los 1000 detalles y convivir con esta magia, lo que vamos a hacer es intentar desentrañarla. El viaje de Chihiro comienza con una mudanza de la familia. Y este es el momento exacto en el que empieza la aventura. ¿Por qué? Esto es un tori, una puerta sagrada que indica la entrada a un lugar de gran fuerza espiritual en donde podremos volver a conectar con el asombro y encontrar el camino a casa. Nos suena la idea, ¿no? Ya desde el principio Miyazaki nos enseña la idea de una serie de personas perdidas que son incapaces de encontrar su casa. Tras un viaje a toda velocidad por los senderos de un bosque, acto que ya dice mucho de la relación de estos personajes con la naturaleza, la familia se baja del coche y se plantean si continuar andando por un oscuro túnel. En este punto ya se nos muestra que no toda la familia es igual. Mientras que los padres no reaccionan de ningún modo ante el misterio, Chihiro comienza a sentir a través del miedo que están yendo a un lugar diferente. Al final del túnel se encuentran con un mar de hierba que oculta un mundo en ruinas en el que antiguamente convivían humanos y kamis, lo que vendrían a ser dioses a nuestros ojos occidentales, pero que serían más como fuerzas espirituales que habitan en todo. Ante esta imponente estampa, el padre, en lugar de asombrarse, trata de explicar con un razonamiento lógico que deben de estar en un parque de atracciones abandonado por la crisis económica que sufrió Japón en los 90. El camino sigue y las señales para asombrarse no paran. Al final de unas escaleras que llevan a un poblado, se encuentran una enorme rana. Este detalle, que aparentemente podría ser simplemente estético, pues no lo es, como nada en el cine de Miyazaki. Rana en japonés es kaeru, pero kaeru también significa volver a casa. Lo que en un primer momento podría ser un aviso a los viajeros perdidos para que se den media vuelta por los peligros que ahí se puedan encontrar, también es un recordatorio del viaje interior que pueden estar a punto de empezar. Tras subir las escaleras, el olor a comida guía a los padres de Chihiro por el poblado, sin inmutarse porque esté totalmente desierto, hasta llegar a un puesto repleto de comida recién hecha. Todo normal, ya pagaremos cuando lleguen, dice la madre, segundos antes de devorar los deliciosos platos. Chihiro rechaza esta comida al percibir que algo raro hay en ese pueblo y eso la aterra y la fascina a la vez. Y es aquí donde se plantea la división de la familia. Por un lado están los padres que, más que comer, devoran sin tino la comida como metáfora de una vida desmedida y superficial. Y por otro lado, Chihiro, una niña a la que todavía no se le ha atrofiado esa capacidad para asombrarse. Gran parte de la filmografía de Miyazaki está protagonizada por niños. Esta fijación se debe a que el director cree que ellos todavía no han perdido el makoto no kokoro, es decir, el corazón y la mente puros. Y tan solo con esta predisposición a experimentar lo extraordinario
que da el Makoto no Kokoro, se puede volver a casa. Por muchas ranas y toris que haya, si tu alma está turbia, no podrá reflejar el espíritu del mundo en ella. Por eso lo que empezó siendo un viaje de toda la familia buscando su nueva casa, acaba siendo un viaje interior de Chihiro. Porque de los padres no hace falta explicar mucho más. Ya sola, Chihiro da con un gran puente que lleva a una majestuosa casa de baños. Entonces súbitamente cae la noche y con su oscuridad se empieza a revelar el misterio. Temerosa, la niña intenta deshacer el camino andado, pero poco queda de ese mar de hierba por el que cruzó. Ahora solo hay agua y al otro lado una brillante ciudad. Este lugar es Tokoyo, la ciudad al otro lado del mar, en la que según el Shinto vivían los kamis. En mitad de este mar aparece de la nada un barco del cual se bajan los kamis con dirección a la casa de baños, lugar en el que descansar y purificarse. Aterrada, Chihiro es incapaz de moverse y en ese momento aparecerá para ayudarla Haku, el niño dragón. Ese que hay en ti es de vital importancia para entender la perspectiva shintoísta de la película, como vamos a ver luego. Para poder sobrevivir en el mundo de los kamis, Chihiro se pone a trabajar en la casa de baños y para ello firma un contrato con Yubaba, la jefa del lugar. Mediante ese contrato, la bruja le arrebata el nombre a Chihiro y pasa a llamarse Sen. En castellano como que te quedas un poco igual, pero en japonés esto tiene mucho sentido. El nombre de Chihiro está formado por 2 caligramas y significa la de las 1000 preguntas. Lo que hace Yubaba es quitarle uno de esos kanjis y que su nombre pase a ser simplemente un número, Sen, que es 1000 en japonés. Una trabajadora más de los 1000 que hay en esa casa de baños donde 8000 dioses van a relajarse y a purificarse. En el shintoísmo, el ritual del baño y los espacios de purificación son algo central. Por eso tenían que aparecer sí o sí en el viaje de Chihiro. Pero Miyazaki le ha querido dar su toque personal para que en realidad representen una crítica al capitalismo y a la modernización de Japón. Todo lo que Miyazaki nos va a enseñar dentro de esta casa no va a tener nada de puro, sino más bien de codicia y egoísmo. El director nos muestra toda esta corrupción con 2 escenas. La llegada de un dios podrido, que en realidad no es otra cosa que un dios río completamente contaminado por basura humana, y con la perversión del Sinrostro, un personaje que no es ni un dios ni un humano, sino que es simplemente una sombra de lo que le rodea. Y por eso cuando entra en la casa de baños pasa a corromperse convirtiéndose en un ser devorador y avaricioso. Mientras Sinrostro hablaba solamente con Chihiro, que es pura y que no está corrompida, la cosa iba bien, pero cuando se empieza a relacionar con los hombres rana y las mujeres babosas, que lo único que quieren es dinero, Sinrostro, como buen reflejo, lo que va a hacer es imitar y aumentar esta avaricia. El personaje de Sinrostro es una crítica al desarrollo económico insaciable de Japón y de cómo ese mismo sistema que te hace rico, al final te acabará engullendo por la avaricia. Pero además de todo esto, este personaje tiene algo característico de todas las películas de Miyazaki. No hay buenos buenísimos ni malos malísimos, como Yubaba y su hermana Zeniba, sino que van cambiando a lo largo de la película. Algo muy distinto de las tradicionales fábulas de Disney y que hacen que las películas del estudio Ghibli sean mucho más maduras. El Sinrostro solo volverá a su ser anterior cuando Chihiro le da un dulce sagrado que le hará vomitar todo lo que ha devorado antes y por fin salga de la corrompida casa de baños. Tras esta destrucción purificadora del Sin-Kara, Chihiro comenzará un viaje en tren en busca de la hermana de Yubaba, Zeniba, para que ésta le ayude a curar a Haku. Este trayecto en tren es el momento más sosegado de la película e irónicamente, en palabras de Miyazaki, también es su clímax. Aparentemente poco pasa. El tren avanza, los paisajes cambian y los pasajeros suben y bajan. Pero como llevamos viendo desde el principio, el viaje de Chihiro no es exterior, sino interior. Con un solo plano de Chihiro reflejada en el cristal del tren, Miyazaki nos cuenta que la niña miedosa que fue al principio de la película y la valiente que se enfrentó al Sin-Kara son una misma. Ese poder siempre estuvo en ella. Por eso para Miyazaki, esta historia no es una historia sobre el crecimiento de una niña, sino sobre el descubrimiento de la fuerza que está oculta en nuestro interior. Pero, ¿cuál es ese poder? Otra de las claves del shintoísmo es la del pensamiento holístico.
Es decir, que a través de ir prestando atención y asombrándonos por las cosas que nos rodean, podemos llegar a entender que dentro de la parte está el todo. Vale, para entender esta idea tan espiritual, volvamos a esta escena de la peli. Queda claro que dentro de ella está todo lo que le rodea. Solo tenía que descubrirlo, y ahí reside su poder de liberación. El alma de cada cosa es en realidad una sola, y es gracias a este conocimiento holístico que nuestra protagonista liberará a Haku del yugo de Yubaba. Haku desconoce cuál es su identidad, pues al igual que a Chihiro, Yubaba también le robó el nombre. Pero Chihiro, mirando en su propio interior, es capaz de reconocer a Haku, pues este siempre formó parte de ella. La niña recuerda que su madre le contaba que de pequeña se cayó a un río que más tarde secaron y construyeron encima. A través de ese recuerdo, Chihiro es capaz de darse cuenta que Haku era ese río, y así le revela su verdadero nombre. Aquí ocurre algo parecido a lo de Chihiro y Sen. Yubaba le quitó 2 kanjis al nombre de este personaje, y así pasó de ser Nohako Nushi, el dios de las aguas cristalinas, a Haku, el vacío. Tras esta revelación, el que una vez fue un kami, se libera de su olvido y recupera su identidad, para, en una preciosa imagen, simbolizar la reconciliación entre lo humano, Chihiro, y la naturaleza, Nohaku, reconociéndose el uno dentro del otro. Y aquí volvemos a la idea original del shintoísmo de la vuelta a casa. Gracias a esta relación holística con el mundo, conseguida a través del asombro y la sorpresa, una persona perdida podrá volver a casa. Es el momento de que Chihiro vuelva a su mundo, pero antes deberá recuperar a sus padres, por eso del que dirán. Ya se sabe que una niña japonesa que entra en un túnel oscuro con sus padres y salga sin ellos tiene muy mala explicación. Yubaba accede a devolver la forma humana a los padres de Chihiro con la condición de que ella les reconozca entre una multitud de cerdos. A lo largo de la película se repite el miedo de la niña a no distinguir a sus padres del resto de cerdos, pero a la hora de la verdad, Chihiro resuelve la prueba sin el menor problema. Cuando todo forma parte de ti, es fácil saber cuál es el alma de cada cosa. Así Yubaba cumple su palabra y libera a los padres de su condena a ser servidos con 3 tipos de salsas. Con toda esta historia de la vuelta a casa de una familia perdida y una niña que a través de su viaje interior es capaz de regresar a casa, Miyazaki nos quiere contar 2 cosas. La importancia que da el shintoísmo a seguir prestando atención y asombrándonos por los pequeños detalles de la vida para entender que el mundo forma parte de nosotros. Pero también la importancia no solo de no olvidar la historia de uno mismo, sino también del propio Japón. Chihiro no debe olvidar ni su propia identidad ni su pasado para no ser manipulada por Yubaba. Al igual que los pueblos y sociedades no pueden ignorar sus raíces. Chihiro, en realidad, es una representación simbólica de la sociedad japonesa. Pero lo genial es que Miyazaki tampoco es ese abuelo cebolleta que siempre dice que cualquier tiempo pasado fue mejor. No. De hecho, al final de la película, Haku le dice a Chihiro que no mire atrás, como tantas otras veces se ha dicho en la historia, desde Orfeo y Eurídice a Lot en la Biblia. El viaje de Chihiro nos habla desde la nostalgia, pero no una nostalgia que nos deja inmóviles mirando al pasado, sino como una herramienta para acercar la tradición japonesa a niños y adultos para que el futuro cuente con toda esa sabiduría. En palabras de Miyazaki, el cine es un método perfecto para poder hacer eso. Acercar a todos los espectadores al pasado para que puedan encontrar su camino a casa a través de la nostalgia. Curiosamente, la etimología de la palabra nostalgia no significa otra cosa que el dolor de volver a casa. Y ya sabéis que si queréis seguir asombrándoos con el cine, lo que tenéis que hacer es darle a like, compartirlo con toda vuestra gente y suscribiros a este canal. Nos veremos en el próximo vídeo.